¿Qué es la frustración? El, ¿Cómo educar en la tolerancia al fracaso? ¿Qué es fracasar psicológicamente? ¿Por qué no puedo tolerar el fracaso o la frustración que esto conlleva? El fracaso forma parte de la vida y para levantarse hay que haber caído antes. ¿De qué estamos hablando para este foro en la mañana de hoy? Contamos con unos foristas altamente destacados y capacitados. Al otro lado del océano, en la bella Marbella, está el doctor Manuel Ortega Sánchez, médico psiquiatra, coach y conferencista. Manuel, muy buenos días, muy buenas tardes por allá. Gracias por estar con nosotros. Un placer, César, como siempre, estar en tus programas. Y de este lado del océano, pero lejos también en la ciudad de Caracas, la psicóloga y terapeuta de familia María Alejandra Ramírez. María Alejandra, gracias por estar con nosotros. Gracias a ti, César Miguel, por este programa hoy en este calor de Caracas. Sí, por ahí un oyente dijo, hasta los retratos están sudando. Bueno, ¿qué es esto de la tolerancia a la frustración? Vamos a comenzar con Manuel Ortega. Bien, fíjate, em, déjame empezar por darte una definición de fracaso. Eh, Fracaso es la interpretación que se hace ante la situación de no haber llegado a cumplir con los objetivos que nos planteamos y o nuestras expectativas. Y hago la diferencia por lo que te explico. Los objetivos generalmente están planteados de una forma racional, lógica, y tienen su manera que todos pues conocemos de cómo elaborar un objetivo. Entonces, pero las expectativas son subjetivas, no tienen que ver con la realidad, no tienen que ver, sino tienen que ver con una serie de procesos psicológicos mucho más complejos, que hacen que las situaciones de fracaso muchísimas veces se hagan serias, difíciles, complicadas de tolerar y de llevar por las expectativas que pusimos ahí. Entonces, eh, si viéramos qué tiene que ver con las expectativas, fíjate, dos aspectos, dos aspectos. Uno, ¿qué significado tiene para mí no haberlas cumplido? Porque ahí entra en un saco, pues, subjetivo, una serie de factores que generalmente no están relacionados con la realidad. Le pongo un ejemplo claro. Eh, Mi relación de pareja no llegó a buen término. Mi pareja decidió que no va a estar más conmigo. Eso es un hecho, una realidad, Ujú, ujú. ¿verdad? No hay un objetivo, yo quería una relación a largo plazo, etc. Ahora, ¿qué expectativas puse yo ahí? Mi valoración personal depende de la opinión de mi mujer. Si mi opinión personal depende de la opinión de ella, o sea, yo soy valioso si mi mujer me quiere, entonces obviamente el fracaso es rotundo y Ujú. dolorosísimo. Si yo soy capaz de entender que no, que mi expectativa era una relación a largo plazo buena, pero que mi valor personal no depende de eso, entonces la tolerancia a ese hecho va a ser muchísimo más fácil. Ya. Me gustaría oír la opinión de María Alejandra. Porque claro, el ejemplo que acaba de poner Manuel Ortega es grueso, ¿no? Estamos hablando de una relación de pareja fracasada y cuando alguien pretende un matrimonio, pongamos, pues pretende mucho en la vida, pero a lo mejor hay casos más pequeños, ¿no? Pero me gustaría oír tu opinión, María Alejandra. Sí, yo escuchando al doctor Ortega, claro, me viene a la mente un poco la población con la que yo trabajo, entonces, que por ejemplo son los niños y los adolescentes. Y escuchando al doctor, yo digo, obvio,
Porque, ¿qué pasa? En la familia, a lo mejor yo tengo la expectativa de sacar buena nota en mis estudios, por ejemplo. Ujú. Pero si sacar buena nota en mis estudios depende que mi papá o mi mamá me acepte y me quiera más, entonces se hace más complicado. Yo me imagino que por ahí es un poco lo que dice el doctor Ortega, ¿no? Entonces, obviamente la sensación de fracaso, donde a lo mejor la nota que obtuve no fue 18, sino fue 14, entonces eso para mí tiene un significado grandísimo. ¿Por qué? Porque mi mamá o mi papá me dijeron que para que yo fuera importante en esta familia tenía que sacar mayor de 18, por decir un ejemplo en términos de nota, que es algo que todos Ujú. conocemos, ¿no? Entonces, la familia, los padres juegan un rol fundamental en enseñar esto de tolerar la frustración, pero también en acompañar en las expectativas, en mostrar un camino posible para ellos que no necesariamente es igual al nuestro, ¿no? Por el ejemplo que puso el doctor Ortega, un ejemplo mayúsculo, y el ejemplo mayúsculo sobre todo que es puntual en la vida, ¿no? Me caso, me divorcio, eso no ocurre todos los días. Y el ejemplo que acaba de poner la psicóloga María Alejandra es poco menor porque si yo soy estudiante, tengo que enfrentarme a exámenes con mucha recurrencia, ¿verdad? Con mucha frecuencia. Pero deduzco de los dos ejemplos y el abordaje que ambos han hecho, que mucho depende de mí, de mi condición personal y de cómo yo me planteo ante los retos, sea sacar una buena nota en un examen, sea elegir una buena pareja o asumir el fracaso de una pareja. ¿Cómo logro yo esa consistencia personal, Manuel? Mira, acabas de decir algo importantísimo. Bueno, María Alejandra, un placer estar junto Encantada. contigo. Discúlpame. Mira, al final, en la vida no son los hechos, César, no es la magnitud de los hechos lo que produce el impacto personal, Mm. es la interpretación que yo le doy. Y ahí es donde está la posibilidad de ayuda y de enseñanza a la gente. Te pongo un ejemplo siguiendo el tema. Una niña adolescente, 19 años, tiene una relación de un mes y medio con un muchacho, se acaba, el muchacho la deja y la niña entra en un cuadro de desesperación y hace pues algo contra él. Tú dices, bueno, pero si esa relación no tiene importancia, un mes, que bueno, para esa muchacha probablemente puso expectativas inmensas y esa es una sensación intolerable. Entonces, y esto para la gente que nos oye, lo primero que uno tiene que hacer cuando tiene a alguien en una situación difícil es validar su sufrimiento. Es decir, Ujú. entiendo que para ti esto es muy importante. Para ese adolescente de María Alejandra que saca 14 y siente que en su casa él ha defraudado a su familia, ese dolor hay que validarlo. Ahora, además de eso, se le van a decir cosas que lo ayuden a entender que eso es parte de la vida, que la vida implica fracasos, incompetencias, dificultades, así como grandes éxitos. Ujú. Interesantísimo. Hoy por hoy, estando en el mundo más juvenil, los retos son como más exigentes. Es decir, ahora incluso en un país donde se habla español, el término loser se utiliza con frecuencia, porque yo quiero ser un winner y no un loser. ¿Y qué ocurre si termino asumiéndome como un loser? Por ejemplo, ¿qué ocurre con el adolescente que va a crecer y va a ser un adulto, María Alejandra? Sí, la tolerancia a la frustración, de hecho, hay investigaciones y está clarísimo en cómo la autoestima y la solución de problemas está súper correlacionado con la tolerancia a la frustración. Hoy día, además, que uno ve estos adolescentes donde todo además es inmediato, todo es rápido, Ujú. necesitas tener un estatus
importante entre ellos, porque bueno, además entre los adolescentes se da esto que me interesa, lo que está pasando con el otro, ¿no? El par, cómo me muestro yo inclusive en las redes sociales, cómo me reconocen a mí con las cosas y los logros que hago, porque además está esta cultura de mientras más haces, más te reconocen, ¿no? Que es una cosa que tiene que ver con, bueno, con cómo ha ido andando el mundo. Entonces, ¿qué pasa? Nuestros adolescentes, y lo que yo veo inclusive en consulta, son adolescentes muy exigidos, incluso niños, ya a partir de los 10 años, porque ya empiezan a usar las redes sociales, son niños muy exigidos, que se espera de ellos muchísimas cosas, y obviamente al que, si los demás esperan de mí, mis compañeros, esperan que pasen todas estas cosas, porque si no, estoy en esa categoría de loser, en donde me pueden lastimar, en donde puedo ser víctima de bullying, entonces yo tengo que ver cómo carrizo hago, de dónde saco esta fortaleza que quizás no tengo para alcanzar este objetivo que puede ser X, una cosa que pasó en redes sociales y que yo también quiero hacer. Entonces se hace cuesta arriba por la visibilidad que tienen hoy día estos niños en las redes sociales, por las exigencias y por la inmediatez, además en lograr las cosas. Mm. Y ese adolescente que está en esa angustia, una vez que llega a la adultez, ¿cómo ha de funcionar, Manuel? Mira, María Alejandra tocó un tema básico. Yo empezaba diciendo que las expectativas se basaban, uno, en el significado que le damos y dos, en la comparación, que es lo que María Alejandra tan claramente ha planteado. Cuando en la vida nosotros le damos mucho peso a la opinión de los demás y vivimos comparándonos, la sensación de fracaso, la interpretación de lo inadecuado de mis logros es inmenso. Y eso está reforzado con las redes sociales, pero no empieza ahí. Eso empieza en la casa, cuando mamá y papá comparan. Es que tu hermanito es mejor que tú, saca más notas que tú, él es mejor deportista que tú. Todo lo que implica el estímulo de la comparación es un gran problema. Y el que es así de adolescente, si no tiene la posibilidad de superarlo, va a ser así de adulto. Y va a estar César a los 50 años o a los 60 o a los 70 diciendo, oye, pero yo tengo una casa que no es tan grande como la que tiene mi vecino. Yo tengo un carro que no es tan bonito como el que tiene mi cuñado. ¿Entiendes? Y la vida, y eso se transforma en ¿qué? En la convicción del fracaso. Yo fracasé en la vida. Porque termino con un punto. Buena parte de la sensación de fracaso tiene que ver con manejar la vida en blanco y negro. O sea, yo estoy aquí, tengo esta expectativa. Si yo logré 80%, muchísima gente, en vez de decir, wow, logré el 80%, lo que va a decir es, me faltó el 20%, por lo tanto, fracasé. Nada sirve. Eso es terrible para la vida. Muy bien. El tiempo el ejemplo que acabas de poner es extraordinario, Manuel. El tiempo se nos vino encima. Y quisiera cerrar con María Alejandra. El primer ejemplo que pusiste era el niño que se iba a sentir muy mal, no solo porque no sacó la nota deseada, sino porque al no sacar la nota deseada, los padres le iban a despreciar, ¿verdad? No, no vas a ser tan querido en la familia. Aquí, ¿a quién hay que hablar? A los padres, María Alejandra, y si les hablas, ¿qué les dices? Sí, por supuesto, hay que hablar a los padres, ayudarles a que ellos logren y puedan reconocer en los niños, en esa crianza, o sea, establecer un tipo de crianza que sea amorosa, que tenga límites, por supuesto, es necesario que hayan límites, que sea una crianza respetuosa, que se aprendan a validar las emociones. Oye, mira, esto no lo hiciste como tú querías que fuera, te sientes mal, te sientes triste, estás bravo. Bueno, a ver cómo la próxima vez sí lo puedes hacer mejor, ¿no? De qué otra manera explorar con ellos, acompañarles en buscar soluciones ante problemas que se les presentan en lo cotidiano, encontrar
a veces momentos educables porque me dicen, bueno, Mariale, pero ¿y en qué momento se lo digo? Bueno, a lo mejor viendo una película, mira cómo ellos perdieron ese partido, pero se preparan justamente para que el próximo a lo mejor tenga un resultado mejor. Entonces yo creería que ayudarles a encontrar alternativas, fomentar el esfuerzo, creer en ellos, reforzarles la autoestima, es fundamental para crear, o sea, para que estos niños puedan crecer en un entorno de altas exigencias, de altas comparaciones, pero ellos se sientan sumamente valiosos para alcanzar sus objetivos y solucionar sus problemas. María Alejandra, muchísimas gracias por habernos acompañado en el programa de hoy. Gracias a ti, César Miguel. Gracias al doctor Ortega. Bueno verlo por aquí. Gracias. Muchísimas gracias, Manuel, por haber estado con nosotros. Un placer, César, un verdadero placer. El doctor Manuel Ortega Sánchez, psiquiatra, coach y conferencista desde Marbella, y la psicóloga y terapeuta de familia María Alejandra Ramírez, desde Caracas. Hacemos una pequeña pausa. Al regreso, Nicolás Maduro el próximo viernes cumple 11 años en el poder. Esto es En Conexión, por Éxito 107.1 FM en Miami.